Bueno, esto ya está grabando. Esto está enchufado. Buenos días, Silvia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta. Es ¿por qué haces cine? ¿O por qué hiciste esta película? Bueno, no sé, lo del cine, ya desde muy niña tenía muchas ganas de contar, ¿no? O sea, de narrar historias, de inventarme historias y en un determinado momento de repente me surgió lo del cine, se me ocurrió y desde la adolescencia. Y nada, cuando estaba estudiando es que de repente me empecé a interesar por el documental, sobre todo a partir de la película de José Luis Guerín, En construcción. Y bueno, ya vine a estudiar a Barcelona y bueno, cuando surgió esto de la película, o sea, del terremoto de Lorca, pues era algo como que me apetecía mucho, que era volver a mi pueblo y me pareció el momento, la verdad, y todo se dio muy fácil y salió la película. Así fue. Tu película empieza con tu voz, explicando más o menos la parte física del terremoto, con ese viaje, bueno, ese trayecto hacia el epicentro de donde va a ser, ¿no? ¿Por qué empiezas contigo y después desaparece esa voz narradora? Y das la palabra a, como dijésemos, al pueblo. Bueno, no sé, quería hacer como una especie de entrar en la ciudad. Bueno, quería contar el terremoto de otra manera y bueno, me parecía interesante contarlo un poco como yo lo había vivido cuando yo entré a la ciudad después del terremoto y llevaba muchísimos años sin volver, ¿no? Y sabía que ese era el camino como que había llevado, ¿no? O sea, el recorrido que había hecho el terremoto y cómo cuando entras en la ciudad pasas por estos sitios que no era muy obvio, pero de repente empezabas a mirar fachadas y veías como cada una con sus cruces, ¿no? Y el ambiente así como que había, ¿no? Como muy muerto, ¿no? Y era bastante chocante. Y bueno, me apetecía eso, mostrar eso, como una persona como de fuera, cómo se mete en la ciudad sabiendo esto del terremoto, reconstruir el camino del terremoto y luego ya al final como que cambiase y durante el proceso de la película, poco a poco fuese entrando yo, ¿no? Pero ya como un personaje más, hasta el final, que se descubre que toda la película está girando sobre una casa que es mi casa, ¿no? Bueno, que esto no debería contar, esto hay que ver la película. No, esto después lo publicaré. Pero bueno, era como un paso desde el objetivo, quizás, como algo periodístico, de quien va a hacer una película y de repente que se ve envuelto al final como en toda la cuestión. Me gusta el inicio y el final porque es una película cíclica, empezará y acabará igual, con una demolición, porque después están las demoliciones, está en el ambiente, ¿no? Es lo que se respira, pero no lo vemos, solo al principio y al final. Y también dejas claro el título, a partir de la conversación de las dos, del señor mayor y la otra persona. ¿Por qué ese título? Pues justo por esta conversación, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención, cómo, ¿no? O sea, cómo se enfrentaban ellos a lo que había pasado, ¿no? Esta mezcla entre estoicismo y me llamó mucho la atención, ¿no? Y como decían, bueno, Dios sabe, Dios tendrá un plan, no sé, algo como muy de allí, que de repente recordaba, ¿no? O sea, una manera de ver las cosas que me parece que es muy diferente a cómo estamos acostumbradas a verlas, ¿no? En la televisión, ¿no? Y luego me hacía mucha gracia este juego de palabras, ¿no? Como entre la duda de, bueno, esto nadie sabe nada y el Dios sabe de Dios tiene un plan, ¿no? Y cómo todo el rato jugaba mucho con la iglesia y con el santo caído, ¿no? Un poco irónico porque había como una especie de vacío de poder de todo, ¿no? O sea, de certezas. Y entonces esta cosa de Dios sabe, de repente con toda la iglesia ¿no? destrozada y el cura que no sabía qué hacer y ¿no? Era como no tienes, ni siquiera te puedes agarrar a Dios, ¿no? Y Dios esto sabe, me Dios sabe hacía muy poco, mucha ¿no? gracia. Dios no sabe nada. Porque no... Desde luego en la película se ve que están igual de perdidos, ¿no? que el resto, ¿no? Buscando como una ayuda de fuera que ellos piensan que va a ser la televisión.
Porque cuando ocurre el terremoto el 11 de mayo del 2011, Capicúa, con los 11 ocurren siempre muchas cosas, como comentan los obreros. Sí. ¿Y cuándo llegas tú al pueblo y empiezas a filmar? Yo llegué como 3 semanas después. Bueno, cuando supe que podía entrar a la casa, yo me estuve quedando en casa de mi abuela, cuando supe que podía entrar y bueno, organizé así rápidamente con un par de amigos que nos fuéramos a ver qué pasaba. Pero en ese momento en la ciudad casi no había nadie y fuimos un poco a ver. Y ahí fue cuando grabé la primera demolición y esta conversación, y luego ya estuve yendo durante varios meses a intentar continuar la historia, pero ahí como que me nació el germen de por dónde iba a ir la película. Y luego estuve eso, yendo y volviendo, y al final el grueso de la película ya se graba en agosto, o sea, de mayo a agosto. Han pasado 3 meses, pero se ha quedado todo como estancado, ¿no? Parado en el tiempo, esperando que en septiembre a lo mejor se reactivase, ¿no? Todo. Y me gusta porque sí que es una película de catástrofes, pero no hablas de la catástrofe en sí, sino de los restos de la catástrofe. Y además hay unos obreros, hay personas mayores y niños, ¿no? O sea, son una parte humana de lo que es Lorca, por ejemplo. Sí, pues es que en verdad lo que yo... bueno, lo del terremoto que habla, o sea, que es una película de catástrofes sin terremoto, es que me pareció que, bueno, igual ya la primera vez que alguien, o sea, que están las 2 personas hablando de cómo lo han vivido, o sea, era suficiente información y que no necesitabas más, o sea, no tenía ningún interés para mí que cada persona contase dónde estaba el terremoto. Además porque es que, o sea, yo hacía mi película y a la vez estaban todas las televisiones allí, o sea, entonces yo me cuestionaba mucho como, bueno, ¿qué voy a contar yo que no vayan a contar las televisiones? Porque es que a veces, de verdad, o sea, iba a un sitio y había como 10 cámaras de televisión de Antena 3, Televisión Española, Telecinco, ¿sabes? Con unos maquinones y decía, bueno, me he equivocado, no puedo estar aquí porque esto ya lo van a contar ellos, ¿no? Esto es ridículo. Y en cambio yo como estaba allí, eso, no en los momentos álgidos, o sea, y estaba ahí conviviendo con ellos, pues grabé un poco lo que había y lo que yo recogí que había. ¿Y qué es lo que había en la ciudad? Pues había obreros durante el día, porque la ciudad, o sea, estaba llena de obreros, estaba totalmente destruida. Prácticamente solo había obreros y luego lo que había era gente humilde, inmigrantes, que no tenían otra casa en la playa o no se habían podido ir a otro lado. Entonces, por ejemplo, la presencia de estos chicos argelinos, ¿no? Que en mi plaza, ¿no? De repente pues había 3 señoras mayores que no tenían otro sitio donde ir y esta familia que de repente pues había adquirido un protagonismo muy grande porque en la plaza prácticamente ya solo se oía sus cantos de Ramadán y su televisión y era bastante chocante, ¿no? Y era bonito porque en la ciudad, o sea, había un vacío y de repente, o sea, otras personas habían ocupado los lugares, ¿no? de la población. O sea, había una especie de reinversión de una estructura de una ciudad, ¿no? Que tiene como sus barrios, ¿no? Sus barrios proletarios, sus barrios burgueses, donde va, o sea, como una ciudad bastante cerrada. De repente eso, había un vacío tan grande que encontrabas, pues eso, donde normalmente había abogados, de repente estaban eso, inmigrantes, ¿sabes? En ese café. Había un gran desorden, ¿no? Me gustó mucho este caos, ¿no? Porque también había como mucha libertad, ¿no? Y era muy fácil acercarse a la gente. Estaban muy abiertos, ¿no? Cuando te quitan todas las estructuras, de repente estás desprotegido y estás más abierto, es todo mucho más humano y... Eres más tú mismo, ¿no? También. Sí, porque a veces estamos encorsetados, ¿no? Sí. De hecho, meses después de la película, cuando volví a Lorca, ya era otra cosa. Y la película hubiera sido, 3 meses después, hubiera sido otra totalmente. Ya volví a ser como una ciudad de provincias española, ¿no? Como mucho más cerrada, que la gente tenía mucha prisa y en cambio, en este momento, pues eso, había como una especie de vacío, la gente no podía ir a trabajar, no sabía qué iba a pasar, no sabían qué estaban esperando, ¿no? Esperaban que alguien hiciese algo.
Dios, ¿no? Sí, y tuve mucho hueco y eso, y mucha facilidad para rodar la película. A mí me gusta porque ahora que hablas de hay un vacío, se ha perdido lo que te protegía, pero la película a nivel formal también está así construida, porque el fuera de campo es fundamental en la película, porque siempre están hablando de cosas de fuera, que no vemos, pero hay como ha desaparecido esto, lo que no puede perderse es la parte humana, ¿no? Sí, es que, no sé, como que me interesa más, eso, no sabía cómo decirte, como el punto, no los puntos álgidos donde pasaban las cosas, sino me interesaba más la reflexión posterior, no sé, quizá el sentimiento, ¿no? Me parecía que menos acción y más sensación o más sentimiento, ¿no? Era lo que yo buscaba, entonces eso, me alejaba de los momentos de acción así fuerte, que pasaban cosas así importantes y iba buscando eso, el espacio off, ¿no? Y también, por ejemplo, los obreros tienen un momento de reflexión de que lo que se ha construido nuevo desaparece y lo antiguo permanece. También la película tiene un punto político muy interesante, ¿no? Ahora lo que comentabas de los medios de comunicación, de cómo cogen este tipo de noticias. Pues seguramente cuando llegó agosto ya no habría tanta televisión. No, cada vez menos. Sí, bueno, no sé, es que, o sea, sí, la película intenta ir como a la esencia de las cosas y creo que, por ejemplo, el terremoto de Lorca a nivel, ¿no? O sea, como catástrofe mundial no fue tan grave, ¿no? En España igual nos afectó porque nos parecía que no podía pasar, pero afortunadamente pues no murió mucha gente y no tiene mucho sentido para mí porque es como ahondar en, hubo tantos muertos y como en datos, ¿no? Entonces me interesaba más como qué reflexión te puede llevar sobre la vida y esto sí me parecía que tenía lógica hacer una película sobre esto, ¿no? Un sitio donde ha habido un terremoto que da igual cómo ha sido de grande, cuántos muertos, qué ha pasado, pero que al final pues está todo el mundo deslocado, no se podía imaginar que esto les podía pasar y me interesaba eso, como una reflexión sobre nuestra vida, ¿no? Sobre toda esta parte de los obreros en el Parador y con el castillo y tal, o sea, en una ciudad antigua, ahí era muy obvio, ¿no? O sea, como ellos están ahí excavando y están viendo continuamente, ¿no? Como han pasado diferentes civilizaciones y son un poco más escépticos, ¿no? De, bueno, aquí han pasado muchas cosas, o sea, cuando tú creo que trabajas con la historia, relativizas mucho más, ¿no? El momento presente y lo puedes ver más en global, ¿no? Y bueno, y el hecho también yo quería grabar en el Parador porque era, bueno, como es una cosa, es un punto caliente en el pueblo porque habían hecho un parador horrible que tapa al castillo, o sea, las vistas del castillo, te entras a la ciudad y ahora ves el parador y detrás el castillo, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta cosa tan absurda que ellos se reían además, como, o sea, mira, la muralla está bien, pero todas las cosas que nosotros hemos arreglado, que hemos mejorado, no sé qué, se han caído, ¿no? Y el parador justo antes bueno, cuando ya lo iban a inaugurar, pues quedó destrozado, ¿no? Casi era una especie de venganza del destino, ¿no? Sí, el tiempo y la historia quitan las cosas que no le gustan, ¿no? Sí, bueno, obviamente el parador tarde o temprano se irá y el castillo permanecerá, ¿no? Sí. Y también esa codicia de la construcción, ¿no? También. Sí, bueno, que esto es como muy español, ¿no? Esto que nos ha pasado. A mí me gusta también porque me recuerda, porque se habla de Lorca y no del Lorca del futuro, sino del Lorca del pasado. Se habla mucho del pasado, de lo poco que aprendemos del pasado, ¿no? Que nos pensamos que estamos por encima de todo, ¿no? El señor este mayor, obrero, es una reflexión muy... Ahora que hablas de en construcción, me recordaba al obrero marroquí, ¿no? Todas las reflexiones que hace y tal, porque todo lo que dice es muy humano, ¿no? Dice, hostia, yo tuve mi abuelo, mi padre, ¿no? Que está allí en el camposanto y se reía. y lo señala, ¿no? Y tal.
porque la vista que hay de ahí es todo, ¿no? Realmente, y se ríe, ¿no? Se ríe también de, ay, madre mía, ¿no? Qué equivocados estamos, ¿no? O qué poco sabemos de nada, ¿no? Sí, 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 era como una sabiduría antigua que me gustó mucho en este señor y que además era como la memoria viva, ¿no? Una persona que tenía muchísimos datos, que sabía, ¿no? O sea, te contaba cosas que habían pasado hacía 30 años, hacía 40 años de Lorca, que los demás no teníamos ni idea, ¿no? Y sí, me gustaba mucho, ¿no? Como me llamó mucho la atención, como ironizaba y me hizo mucha gracia, o sea, me gustó mucho retratar eso, que también es como una ironía muy de allí. O sea, es una película que recoge muchas cosas de allí, ¿no? A la vez que es una película muy mía, creo, también. Sí, pero el tema es muy universal, porque yo no soy ni de allí ni de nada y lo cojo todo, ¿eh? Lo he cogido todo. Me gusta mucho la secuencia en la que están recuperando cosas del pasado, empiezan a piezas y tal, con los inmigrantes, hay todo ahí, toda la historia, ¿no? Toda la historia de Lorca está ahí en un solo plano. Era muy bonito, sí. Es que... Pasado, bueno, presente y quizás futuro, ¿no? Yo, bueno, es lo que pasa a veces como la magia del cine y del documental, ¿no? Que, o sea, igual tú tienes que tener el ojo y la intuición de saber dónde y qué personas y tal, pero que de repente delante de la cámara pasan cosas que van mucho más allá de lo que tú hubieras podido desear, ¿no? Y aquí fue muy bonito cuando de repente empieza, o sea, sin yo haberles dado ninguna indicación de nada, ¿no? Empiezan a plantearse, o sea, a él le surge esa pregunta de, bueno, ¿hubo en Lorca alguien como yo, ¿no? O sea, hubo un esclavo negro probablemente, ¿no? Y está preguntando esto, ¿no? Y cómo lo dice, me pareció como fantástico, ¿no? Es uno de esos momentos como de repente mágicos en los que sientes que estás llegando a una verdad como más eso, universal, como tú dices. Sí. Yo tuve varios momentos así mágicos en la película. Hay otro que me gusta mucho también, que es cuando está esa señora que está mayor, que tiene como Alzheimer y está hablando con el niño argelino, sí. Y de repente están diciendo, yo le pregunto, bueno, ¿y la casa la van a tirar o no? Y ella está diciendo, bueno, sí, la tienen que tirar porque la tienen que arreglar. Y cuando el niño le dice, la tienen que tirar, ella se da cuenta de repente cómo van a tirar esta casa, ¿no? Lo decía, pero no era consciente. Y de repente dice, ¿pero dónde vamos a lavar? ¿Sabes? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a comer? Una cosa así como tan básica que al final era como, sí, es que si lo piensas fríamente, o sea, es terrible, ¿no? Que te tiren tu casa, o sea, ¿dónde vas a comer? Claro, o sea, tan básico y tan tremendo, ¿sabes? Y mucho más para mí emocionante que de repente la gente que sale llorando delante de la televisión y todo eso, ¿no? Esto es como, de repente, esa señora delante de la cámara, o sea, se da cuenta, ¿no? Y dice, no, esto no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser esto? Y tan básico como eso, no sé, me gustó mucho, la verdad. Recoger como esta gente sencilla utilizando el lenguaje, no sé, o sea, más como metáforas de la calle, ¿no? Y esa sabiduría popular. Es que el tema es que tiraban las casas que estaban mal, pero si esa persona no tenía dónde quedarse, ¿dónde se quedaba? No, pues había un campamento, lo que pasa que el campamento la gente no quería ir porque al final se quedó sola, como una especie de gueto para inmigrantes, ¿vale? Y bueno, sí, pues también en unas condiciones como estamos hablando de meses. Sí. Entonces, bueno, mucha gente se iba a casa de familiares, o sea, encontraba casos de eso, en 50 metros estaban viviendo 8 personas, ¿sabes? O sea, cosas así durante muchos meses. Y bueno, hubo gente que podía, o sea, que pudo alquilarse algo, no sé, porque el seguro le pagó, lo que sea. Y luego también encontré algún caso terrible de gente que estaba viviendo en las casas que estaban ya para demolición, que estaba prohibido. O sea, a veces llegabas por la noche y encontrabas que había luces encendidas, ¿no? Pues era gente que por alguna razón, quizás porque no se llevaba bien con sus familiares o por obstinamiento, no había querido salir de ahí y continuaban viviendo allí. Me gusta también el momento del montículo de arena, el letrero de demolición tal día y los niños jugando. La vida continúa, a pesar, como decía Kiarostami, ¿no? La vida continúa a pesar de lo que ocurra. Y da igual lo que haya ocurrido, porque la vida va a continuar, ¿no? Claro, bueno, estos niños eran, claro, ¿no? Era como la renovación
de la vida, ¿no? O sea, y sí, claro, ellos lo vivían, bueno, no lo entendía muy bien, les daba miedo, me gustaba mucho su punto de vista. Y sí, para ellos un monte de arena es un motivo de diversión. Tiene el punto así como tragicómico que me gusta y en cierto modo como poco afectado, ¿no? O sea, bueno, esto va a pasar así y es así y ya está, ¿no? Y no hace falta montar una tragedia ni gritar ni nada, o sea, solo te queda aceptarlo, que era lo que yo aprendí cuando estuve allí, ¿no? De cómo se vivía y que me pareció que era una buena manera, ¿no? de afrontarlo. Bueno, al final tiene que ser así, ¿no? Es como la película de Kiarostami, yo no la había visto, pero que fue muy criticada, ¿no? Después de los terremotos de Irán, ¿no? Donde mostraba que la gente pues al día siguiente ya estaba intentando rehacer su vida y se casaban y veían el fútbol y a la gente ¿no? Como creo que tuvo muchos problemas, ¿no? Fue muy criticada, sobre todo en Irán, ¿no? Porque les parecía como que Sí, porque huye, que no podías mostrar eso. Sí. Y esto, que es políticamente incorrecto, esto me repatea, ¿no? O sea, parece como absurdo y farso. Sí, huye del exhibicionismo informativo de los medios, ¿no? Que no significa que la gente no llore, Claro. pero que en verdad es más intentar rehacer tu vida Claro. que los momentos de llanto, Sí. normalmente. Sí, pero según tipo de prensa vende más los momentos de llanto que lo otro, ¿no? Que quizá lo otro, como se dilata en el tiempo, no interesa más y buscan más lo inmediato, ¿no? No sé. Sí, es más llamativo y probablemente también a uno le tranquiliza más, ¿no? Como ver el mal de los otros, ¿no? ¿no? Y parece que nos gusta como ver las noticias como películas de terror, ¿no? De, madre mía, lo que ha pasado en tal sitio y en tal otro y menos mal que lo que yo tengo no es nada, no sé. A mí me gusta que el obrero hace como de vínculo entre las personas mayores y los niños, ¿no? Es el vínculo el que recoge todo, es como la estructura la historia a nivel de los personajes, ¿no? Que salen en la película, las personas que salen en la película. Me gusta ese, y también me encuentro muchos elementos de conexión con El cielo gira de Mercedes Álvarez, porque se habla mucho del pasado, se habla del futuro que no se sabe dónde va a ir el pueblo, ¿no? Aldea Señor, ¿no? No se sabe muy bien, ¿no? Y vamos a recuperar lo que somos, ¿no? Sin pensar tanto en lo que va a venir. Yo había visto El cielo gira y me gusta mucho y sí, fue una de mis referencias. Yo, después de ese comienzo en el que aparece tu voz como narradora, pensaba que ibas a salir más. ¿Por qué no sales más? ¿Por qué no sale más tu voz? No lo sé, quizás porque no tenía nada que decir que no se dijese en la película. Quizás hubiera terminado con mi voz en off, pero como para contar todo esto de que, bueno, al final esta casa que tiraron es la mía, pero al final me pareció que la película lo contaba por sí mismo y que no era necesario. No me pareció necesario. ¿Y rodaste mucho material? Porque la película son 60 minutos, es breve la historia. Sí. O sea, no te dilatas, no quieres dilatarte. No, o sea, estuve como un tiempo como tomando apuntes para ver por dónde iba a ir la historia, pero en el momento en el que bueno, también me dejaron la cámara de la televisión local, entonces tuve X tiempo para rodar la historia. Y durante más o menos fueron como 15 días estuve rodando, un ratitos por la mañana y ratitos por la tarde, porque tampoco estaba allí todo el mundo. Y no, es que cuando ya empecé a grabar, o sea, creo que lo tenía muy claro y todo surgió incluso mejor de lo que esperaba. Entonces tampoco necesité yo, o sea, ya me di cuenta que la película la iba construyendo mientras la iba grabando, que ya sabía por dónde iba, que estaba funcionando y si yo veía que una escena ya me había funcionado, tampoco necesitaba grabar mucho más. Yo no sé, hay gente que graba muchísimas horas y luego gusta la película en el montaje y yo no, yo voy a la vez como pensando la película mientras la voy grabando y visionando, y si ya me ha funcionado, o sea, que sé que eso va a estar en la película y paso a la siguiente. Y pues tampoco me parecía que la película necesitase más tiempo ni nada más, ¿no? O sea, esa historia tampoco, no era una gran historia,
no tenía que haber una evolución en el tiempo, así que rodé lo que me pareció que era justo. Tampoco tenía mucho más tiempo, pero tampoco lo pedí, o sea que igual si hubiera necesitado más, pero me pareció que con eso estaba bien y que además, o sea, este mes de agosto era cuando, o sea, después en septiembre ya era otra historia, Sí. ya era otra ciudad y ya era otro momento, así que, no sé, me quedé tranquila con eso y no tengo muy poco material más, la verdad. Y después de 3 años de la película, Silvia, ¿cómo ve su película? Pues no sé, o sea, bueno, como un poco de nostalgia quizás, ¿eh? Porque ya la Lorca que viví en ese momento no es la que ahora siento y eso. Pero bueno, no sé, con mucho cariño, la verdad. O sea, una película que, bueno, para mí fue súper importante en ese momento. O sea, ya como directora, como cineasta, como persona, volver, o sea, como fue un momento muy especial en mi vida y la verdad es que creo que sí que hubo un antes y un después para mí, o sea que fue muy emocionante. Estoy muy contenta con la película, o sea, le tengo un cariño especial. Pero bueno, era mi primera película, también sé que hay fallos y cosas, pero, o sea, y a veces digo, bueno, un día la remontaré, pero bueno, con más distancia, porque todavía es como caliente. Solo hace muchos días, los redux que se llaman, ¿no? Sí, bueno, porque igual con la distancia y con la experiencia, o sea, era mi primera película y eso, y como que fue todo muy rápido, pero nada, la verdad es que a veces como que uno siente que las películas no, o sea, no las hace uno, sino que te vienen y, ¿sabes? Como una especie de terapia, ¿no? No sé, como O de viaje, ¿no? de espíritu que te entra, ¿no? Y sí, y que se convierte en película, de audición o algo así, ¿no? Y de repente dices, ¡ay, yo he hecho esto! Es increíble, ¿no? ¿Y cómo lo pude hacer? Y, ¿no? O sea, como que de repente Sí, yo veo la como película, otra persona, ¿no? yo veo la película a veces y eso, y me parece como que alucinante, ¿no? Que yo ya he estado allí, yo viví eso, yo estaba allí, ¿sabes? De hecho, era yo la que llevé la cámara. Sí. Y se te escucha, ¿eh? Sí. En algún momento. Pero nada, bueno, muy bonito, la verdad. Cámaras estas. Se acaban. Bueno, me tienes que editar porque estoy diciendo ya unas ñoñerías que... No. Esto no lo digas, que ya he vuelto a empezar a grabar. Y Vale. pensando en Agnes Varda, que 2 años después volvió a sus espigadores y espigadoras, 3 años después o 4 años después del terremoto, ¿cómo está Lorca? ¿El sentimiento lorquiano o lorquense? Lorquino. Lorquino. Tenía 3 posibilidades Ninguna de ellas. y he dicho 2 y nada. Bueno, o sea, el año pasado, que fue la última vez que fui, de repente, eso, 3 años después, era que había llegado el dinero. Entonces, de repente, bueno, se había visto como que se empezaban a reconstruir las primeras casas y se empezaban a abrir comercios, había habido como... O sea, había llegado por fin el dinero y empezaba a activarse un poco la ciudad, porque durante esos 3 años, o sea, era una ciudad bastante abandonada, ¿no? Mucha gente se había marchado, nadie quería estar allí. Y eso, ya hace un año que no voy, entonces sé que ha ido muy lento, que creo que el edificio lo tienen que estar empezando, era de los últimos, creo que al final consiguieron el permiso y tal, o sea que lo están reconstruyendo. Y bueno, eso sí que sentí que había mejorado un poco, ¿no? Que por fin había llegado el dinero. Pero bueno, pasaron muchas cosas, la verdad es que yo creo que la población está bastante tocada, porque al año siguiente hubo una inundación. O sea, era una especie de ciudad maldita. Sí, sí. Al año siguiente hubo una inundación y al año siguiente hubo una sequía, y creo que este año también va a haber una sequía. Entonces, bueno, las condiciones son muy difíciles, la verdad, en la región de Murcia, ¿no? Y en estos pueblos aquí. Pero la identidad es muy fuerte y por eso a la gente le cuesta marcharse de allí, ¿no? Y hay algo muy fuerte en estas ciudades pequeñas de provincia
que te hacen que tú eres de allí para siempre. Yo no sé si eso pasa en una ciudad grande, pero o sea, yo soy de Lorca y cuando encuentro a alguien de Lorca, o sea, hay un nexo fuerte. Sí. Y aunque yo viva en México y lleve 30 años fuera de Lorca, cuando pasa algo grande alguien nos llama, ¿no? Me llama, ¿sabes? De Lorca, ¿no? O sea, es como para siempre. Y es muy fuerte, la identidad cultural de estos sitios es muy importante que no se pierdan. O sea, que no se quede, bueno, igual la suerte de estar como bastante lejos de una capital grande como Madrid o lo que sea, hace que tengan una identidad como muy fuerte, muy orgullosa y que eso, como que las formas de vivir y de pensar son todavía distintas a lo que estamos acostumbrados a. Que no sé si es real lo de la globalización o es que los medios de comunicación nos están dando todo el rato el mismo discurso y parece que en todos los sitios todos hablemos igual y seamos iguales, ¿no? Es como... Yo creo que eso pasa más en las grandes ciudades. Yo en Barcelona lo veo, sí que tengo más el sentimiento de globalización, pero cuando voy al pueblo a ver a mi sobrino, no, es otro mundo. Sí, y tengo la sensación de que viven mejor y están mejor. De que allí sí que hay estresados, pero no tanto como aquí. Aquí hay muchos. Aquí hay mucha gente. Y la velocidad aquí es como un modo de vida. Allí no, allí es diferente. Sí, no, es que te marca todo. Sí. O sea, sí, es una forma de vivir muy diferente. Es que a ellos a lo largo del día, en una ciudad tan pequeña, te da tiempo a hacer muchísimas cosas, ¿no? Y a ver a tus amigos varias veces al día. Y a trabajar y a pasear y a ir un rato al bar, o sea, el tiempo se estira de otra manera, funciona de otra manera. Sí. Y aquí es verdad que no tenemos tiempo ni de pensar ni de ver a la gente que queremos muchas veces durante el día. Sí. Pero es verdad que cuando uno va a estos sitios y pasas un tiempo, lo que sea, te das cuenta de que hay otra manera y que se puede vivir de otra manera, pero que el discurso de los medios de comunicación cuando hablan de un pueblo o de otro país, o sea, no subrayan para nada esto, ¿no? Sino que lo hacen desde una manera como si todos fuéramos iguales y todos tuviéramos el mismo discurso, que además es un discurso que no sé de dónde viene, ¿sabes? Que a lo mejor no es muy real, de cómo, por ejemplo, reacciona la gente después de un terremoto, pero no, que es como... que da igual, ¿sabes? Es extrapolable, lo ponen en cualquier sitio, en cualquier país del mundo, en cualquier región. Y luego, no, es verdad que tú vas a un pueblo a 3 horas de una capital grande y se ve de otra manera. Sí. Todavía, y se piensa de una manera, o sea, todavía. Y esto es genial, porque entonces nos da la idea de que hay otras maneras de vivir. Sí, hay esperanza, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Es preocupante si de repente pensamos que la única manera de vivir es la que nos están imponiendo. Y la que no te gustan, tampoco. Claro, ¿no? Que nos están imponiendo, ¿no? Sí. Ahora, para terminar, siempre hemos empezado con la misma pregunta para todo el mundo y la última es la misma pregunta para todo el mundo. Y si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora, o una de ellas. Porque todos tenemos muchas, ¿no? Pero siempre hay o recordamos una o algunas, ¿no? Que dices, vaya, el cine es otra cosa. El cine, aparte de entretener, es otra cosa. Puede ser una reflexión, puede ser un conocimiento, y es un dispositivo para conseguir eso, ¿no? O sea, hay una serie de personas que han trabajado para conseguir eso. Bueno, yo quizás una película que me marcó mucho fue En construcción, ya lo he dicho, ¿no? Y que me acercó mucho al documental. Y cómo de repente me hizo descubrir que las vidas de la gente ordinaria de la calle, o sea, cómo podían ser una película, ¿no? Igual de interesante, o sea, cómo eran igualmente fascinantes y bonitas, ¿no? Y esto sí fue un descubrimiento, ¿no? Cómo podías tener películas, hacer películas con la gente de al lado. Esto yo creo que fue un cambio muy grande. En España no habíamos visto nunca nada así. Y de repente puedes hacer una película, eso, con tus vecinos del quinto, con la historia, ¿no? Sí. O sea, igual te enseñaba a mirar la realidad cotidiana, lo más cotidiano, de otra manera, ¿no? Con ojos como cinematográficos, ¿no? Con ojos literarios, con ojos artísticos, ¿no? Sí, filosóficos, ¿no? O sea, mirar al lado, ¿no?
y poder encontrar una tragedia igual de grande que una de Shakespeare, ¿no? Eso, creo que esa película me marcó mucho y me llevó hasta hacer cine. Pues Silvia, un placer, muchas gracias por la conversación. A ti. Has estado estupenda. Gracias. Yo soy objetivo en esto. Y pues bueno, hasta que sigas haciendo más películas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.